Bueno, entonces, cuando un grupo de personas se reúne en la ausencia de un Estado, imaginemos nosotros que nosotros no tenemos un Estado y nosotros vamos a tener que organizarnos como grupo de personas, ¿no es cierto? ¿Qué harían ustedes por primera vez para organizarse como grupo? La primera cosa que nosotros hacemos como seres humanos cuando nos reunimos como grupos es poner límites, ¿no es cierto? Se raya una cancha. De hecho, dice que en la sociedad, cuando ella empezó la sociedad, la gente corría como locos, uno quería matar unos a los otros, ¿no es cierto? Hasta que el primero puso una rayita en el piso y dijo, ese cuadradito aquí es mío y usted no puede pasar, ¿no es cierto? Entonces, para la existencia de toda sociedad, es necesario que existan normas y existan normas de conducta, ¿no es cierto? Todo orden jurídico se establece un conjunto de normas que son necesarias para que uno pueda convivir en sociedad, ¿no es cierto? Las constituciones, ellas van a nacer de la necesidad de organización, ¿no es cierto? La Biblia mismo nos muestra eso en 2 pasajes, por lo menos, y muchas otras, que nosotros tuvimos la necesidad de organizarnos. Primeramente, en la Biblia dice que se organizaron por un sistema de jueces, ¿no es cierto? Primero había un gobierno judicial, un gobierno de jueces, que incluso era solo Moisés y hacía a la gente esperar durante mucho tiempo abajo del sol, ¿no es cierto? Hasta que llegó su suegro y le dijo, Moisés, ¿por qué a lo mejor usted no divide a la gente en pequeños grupos, y grupos pequeños, después grupos grandes, hasta entonces que los casos más difíciles lleguen a usted? O sea, de un sistema muy básico, que era Moisés juzgando todo el pueblo, pasaron a otro tipo de organización donde se dividía la gente y así se organizaba. Y posteriormente el pueblo de Israel tampoco no les gustó esa organización judicial y pidió una organización bajo monarquía, ¿no es cierto? Que fue el pastor Molina, leyó ese texto incluso en la radio el día que nosotros dimos la entrevista, y explica en 1 Samuel 8, entonces, que el pueblo de Israel pide un rey y Samuel advierte al pueblo de los peligros, ¿no es cierto?, de haber entonces un sistema monárquico. Es natural de toda sociedad este movimiento y esta modernización en su tipo de organización. Muchas veces va para mejor, como fue el caso del suegro de Moisés, que mejoró el sistema, pero muchas veces puede no ser tan bueno, como fue el caso que Samuel advierte al pueblo que puede ser muy peligroso haber un rey, ¿no es cierto? Entonces aquí hoy día nosotros vamos a conversar sobre eso, sobre cómo entonces nace una constitución. Toda esa discusión de nosotros está ahora, nosotros solamente estamos pensando en lo que es una constitución en virtud de los movimientos sociales, ¿no es cierto? Efectivamente, cada uno tiene una percepción del por qué eso se generó, pero sí, lo que es cierto, parece haber una insatisfacción de la sociedad con un determinado modelo, y eso podríamos entonces decir que puede haber una necesidad o no de modernización de un sistema. Tal vez no el sistema completo, pero sí. ¿Qué es una constitución? ¿Alguien aquí tiene alguna idea sin leer allá? ¿O no? ¿Alguien quiere decir lo que es una constitución? Isadora, ¿tú sabes lo que es una constitución? ¿No? ¿Alguien sabe? Ley máxima que manda en un país, ya sea república, una democracia federal o una monarquía constitucional. Eso. Dentro de un orden jurídico que dirige una determinada sociedad, existen diversas categorías de legislación. Esas categorías de legislaciones, que pueden ser leyes, que pueden ser decretos, que pueden ser reglamentos, deben
obedecer una lógica y un orden que debe venir por una ley superior a estas. Esta ley superior a esta es la Constitución. La Constitución, ella tiene por objetivo organizar la estructura orgánica, política, social, jurídica de un determinado Estado. ¿Por qué yo digo también social? Porque ella dice sobre el bien común, ella dice sobre determinados derechos y aspiraciones que una sociedad puede tener. Por ejemplo, la búsqueda de la paz, la búsqueda de la igualdad. Ella puede tener algunos objetivos más abstractos aún. Entonces, por eso también se dice que la Constitución tiene por objetivo establecer el orden jurídico, el orden político, el orden orgánico y el orden social de un determinado Estado. Como nosotros hoy día vivimos dentro de Chile, está todo establecido dentro de nuestra Constitución. Por ejemplo, el sistema, y más importante, el sistema democrático. El sistema democrático establece que el pueblo es el detentor del poder del Estado. Entonces, una Constitución tiene por objeto hacer eso. Pero las constituciones, ellas tienen una característica fundamental y es por eso todo ese incómodo que nosotros tenemos por modificarla, que se llama y se denomina la rigidez de las constituciones. Las constituciones, ellas son de tres tipos, ellas pueden ser flexibles, semirrígidas y rígidas. Las constituciones flexibles, ellas pueden ser modificadas fácilmente. Ellas no necesitan quórums altos para ser modificadas y ellas pueden ser reemplazadas fácilmente. Las constituciones semirrígidas, ellas establecen mecanismos de reforma que son un poco más altos que de las flexibles, pero un poco más bajos. Entonces, ellas permiten fácilmente las reformas, pero con alguna dificultad. Nuestra Constitución es una Constitución, la actual, es una Constitución rígida. ¿Qué quiere decir? Ella exige un quórum alto para ser modificada. Entonces, ¿cuál es la ventaja de que una determinada Constitución sea rígida? La seguridad jurídica. ¿Qué quiere decir? Yo llevo mi vida cotidianamente sin tener que pensar que ese orden que nosotros vivimos, ese sistema económico, ese sistema político va a cambiar frecuentemente. Que una constitución sea rígida es una virtud de estabilidad del Estado. Entonces, nuestro Estado es confiable en la medida de que él sea estable, tanto para que uno pueda llevar nuestra vida común, tanto para las inversiones extranjeras, etc. Entonces, el problema de hoy día que nosotros enfrentamos y de todo lo que vamos a hablar es del problema y de la virtud también de la rigidez de la Constitución. La Constitución es rígida en la medida que nos garantiza seguridad jurídica, de las expectativas que nosotros tenemos de cómo llevar nuestra vida, de los derechos que tenemos asegurados, porque así la establece y son difíciles de ser modificados, pero a la vez, cuando el sistema ya no responde a las expectativas sociales, también tiene la dificultad de ser modificado. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos entender que nuestra Constitución es rígida, ¿no es cierto? Y ahí viene entonces, ¿cómo nosotros podemos modificar una Constitución? Todos los países occidentales, en su mayoría, a las pocas excepciones de algunos, obedecen el sistema democrático. Como yo había explicado a ustedes, el sistema democrático, el poder reside en la mano del pueblo. El pueblo libremente y autónomamente elige representantes que van entonces a tomar decisiones a nombre de, ¿no es cierto? Y aquí entonces, en el poder constituyente, nosotros vamos a hablar de un poder del pueblo. Y ahí existen dos tipos, el poder constituyente originario y el poder constituyente derivado.
En el poder constituyente originario, el pueblo tiene el poder de crear una nueva constitución. Y en el poder constituyente derivado, que es aquel que deriva del originario, es el poder del pueblo de modificar la constitución existente. Lo que se está pidiendo hoy día es, en el caso de votar sí, el poder del pueblo de crear una nueva constitución. En el caso del no, es continuar con esta constitución y solicitar entonces que sea modificado en la medida que sea necesario, ¿no es cierto? Bueno, entonces, en el caso del poder constituyente originario, él tiene algunas características. El poder constituyente originario, él es libre y soberano. Él no está sometido a ningún otro poder. Porque es refundante, el poder constituyente originario quiere refundacionar algo, quiere recrear algo, ¿no es cierto?, en toda su estructura, en todos sus aspectos. Es la famosa que toda la gente repite de manera retórica o no, la hoja en blanco. Y el poder constituyente derivado es el poder de reformar el sistema que ya existe en aquellas necesidades puntuales, ¿no es cierto? Obviamente que nuestra Constitución exige un quórum superior de la aprobación de una ley ordinaria para reformar esa Constitución. Y para crear entonces una nueva Constitución desde el cero, en los sistemas democráticos nosotros tenemos lo que se denomina las asambleas constituyentes. Y ustedes me van a preguntar, profesora Priscila, ¿qué es una asamblea constituyente? Yo les voy a decir, puede ser cualquier cosa que cualquier estado decida. Hay diversos modelos de eso. Y en cada experiencia fue diferente. No hay una igual a la otra. Entonces, si nosotros vamos a decir, ¿cómo va a ser la asamblea, que aquí denominaron convención constituyente, pero es un simple juego de palabras, porque significa la misma cosa? ¿Cómo va a ser la convención constituyente en Chile? Va a ser como se decida que deba ser. O sea, no hay una receta que uno ponga A más B y salga algo, ¿no es cierto? Existen diversas experiencias históricas de otros países que podemos igual aprovechar sus virtudes y sus debilidades o equivocarnos de nuevo en lo mismo, pero las asambleas constituyentes, ellas pueden ser determinadas de varias maneras. Sobre sus modos de existencia, la primera parte, cuando un determinado estado decide modificar completamente su constitución, existe lo que se denomina la convocatoria. ¿Cómo se hace eso? En España hicieron una ley de reforma política que generó posteriormente la Constitución española. En Portugal también hubo una legislación que ha modificado. En Brasil hubo una enmienda constitucional a la Constitución anterior que implementaba la Asamblea Constituyente. En nuestro caso, hubo una reforma a la Constitución que establece un mecanismo de crear nueva Constitución y un plebiscito para el día 26 de abril. Eso es lo que se denomina la convocatoria. O sea, dada la necesidad de modificar el Estado, se convoca el pueblo para. Algunas pueden venir con plebiscito previo, como es nuestro caso. Otras, sin plebiscito previo. Por ejemplo, en el caso de Brasil, no se ha consultado el pueblo antes, sino que se ha establecido por medio de una enmienda constitucional que se iba a cambiar la Constitución y punto. A pesar que Brasil estaba en un punto distinto políticamente de lo que nosotros estamos hoy día, España estaba en un periodo distinto políticamente de lo que nosotros estamos en plena democracia, con algunas diferencias sobre cómo deben ser otorgados determinados derechos. Nosotros, por ejemplo, no tenemos cambios de sistemas políticos como fue en España, Portugal y Brasil, por ejemplo, ¿no es cierto? Nosotros queremos
que se otorgue determinados o no derechos. Nosotros no queremos cambiar de la dictadura a la democracia como fue las constituciones de la década de 80, por ejemplo, ¿cierto? Y la década de 70. Bueno, entonces en ese caso nosotros tenemos la convocatoria. Posteriormente de eso, nosotros vamos a pasar a una segunda fase, que es la organización de los trabajos. ¿Cómo se organiza los trabajos dentro de una convención o de una asamblea constituyente? Y es la misma respuesta, puede ser de cualquier modo y de cualquier manera como determinado Estado establezca. Pero Priscila, eso no me dice nada. No, no te dice nada. Cada Estado tuvo su experiencia. Entonces voy a hablar un poco de ellas. Existe un método que es deductivo y un método indutivo de crear constituciones. Nosotros podemos partir de un preproyecto, como es lo que quería la Bachelet con su preproyecto. Ella hizo un proyecto y dejó en el Congreso. ¿Ya? La Bachelet, en el proceso que la Bachelet inició, ella presentó un preproyecto, ¿no es cierto? En el periodo que nosotros estamos ahora, nosotros no tenemos un preproyecto, a pesar que el proyecto de la Bachelet está en el Congreso. ¿Podemos afirmar que vamos a partir de ese preproyecto? No sabemos, ¿no es cierto? Otros países partieron de un texto escrito. Entonces, de ese texto escrito, llegaron a un texto final. Muchos de ellos tienen un sistema de aprobación de mayoría simples por el texto y de quórum calificado al final. Hay una discusión muy grande sobre los 2/3 en Chile, de lo que va a ser los 2/3. Después vamos a volver a hablar de eso. Y existen otros mecanismos que parten de la participación social para llegar al proyecto. O sea, consulta sobre cada tema al pueblo y después de eso se genera el texto. Eso pasó en Brasil en 1988. Ellos partieron de consultas populares en comisiones para llegar a un texto. Lo que va a pasar en Chile no va a ser así. Posiblemente se va a presentar un proyecto o van a trabajar con la constitución existente o van a trabajar con la constitución de Bachelet para llegar a un texto. Nosotros no vamos a ir a participar directamente dentro del Congreso. Eso es para quedar claro. Nosotros solamente vamos a poder participar vía representantes. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. Y después nosotros tenemos que, después que se organice el trabajo de la Asamblea Constituyente, nosotros, ahí están los 2/3, voy a volver a eso, nosotros tenemos el mecanismo de aprobación. Los mecanismos de aprobación pueden ser varios. Siempre exige quórum calificado para eso. En Chile se discutió mucho en la mesa técnica sobre los 2/3, en el sentido de que los 2/3 al final podría, después de los 9 meses o más 3 que estaba previsto, en la duración de la organización de los trabajos en Chile, que los 2/3 veten la Constitución. Pero eso es un juego político normal, ¿no es cierto? Y algunos tienen solamente el quórum calificado sin un referendo de salida. Acá en Chile se estableció un plebiscito de entrada y un plebiscito de salida. Sobre el plebiscito de entrada que nosotros vamos a hablar, el CERVEL estableció, o sea, sobre la obligatoriedad o no del voto, pero el plebiscito de salida, ya la propia Constitución, ya la propia reforma inserida en la Constitución estableció que el voto será obligatorio. Entonces, en el caso de haber una Constitución y que él sí gane, cuando termine el trabajo de la Convención Constituyente, será obligatorio a todos nosotros votar sobre ese plebiscito ratificatorio. Bueno, entonces, sobre el plebiscito de entrada que nosotros vamos a tener. El plebiscito de entrada va a ser realizado el día 26 de abril de 2020, será un domingo, ¿no es cierto? Y se van a hacer 2 preguntas a nosotros. Me incluyo, porque los extranjeros residentes en el país con derecho a voto van a poder votar, ¿no es cierto? Entonces,
quiere usted una nueva constitución y usted va a poder decidir sobre apruebo, sobre rechazo. Y después va a venir otra pregunta que mismo aquellas personas que respondieron rechazo deberán responderla. Quien respondió rechazo en la primera no puede dejar en blanco la segunda, ¿ya? O sea, hubo una discusión sobre si eso anularía la primera pregunta o no. Entonces, por duda, es mejor que si usted va por rechazo, responda también a la segunda pregunta. Y la segunda pregunta viene, dos opciones, convención mixta constitucional y convención constitucional, ¿ya? Entonces, serán dos mecanismos. Entonces, la primera pregunta hay que responder apruebo o rechazo, y la segunda pregunta, convención mixta o convención constituyente. No hubo la opción, y eso sí es un problema, no hubo la opción de Congreso, porque fue, a mi parecer fue direccionado eso, y eso no está correcto. El pueblo debería haber podido ser consultado en tres opciones: Congreso, convención mixta y convención constituyente. Pero ya nos eliminaron una posibilidad, ¿ya? Entonces eso sería, para la democracia habría sido muy importante que el pueblo pudiera decidir, porque sobre tener una nueva convención constitucional hay un problema sobre eso. Bueno, como les comentaba, convención constitucional y asamblea constituyente es la misma cosa, ¿ya? Eso no hay diferencia alguna, es solamente una opción del legislador de denominar de convención constituyente. ¿Qué significa convención constituyente mixta? La convención constituyente mixta son 50% de miembros del Congreso y 50% de miembros electos por nuevas elecciones para cumplir con esta finalidad, ¿no es cierto? Convención constituyente, 100% de los miembros externos al Congreso, convención constituyente. Ahí vamos a tener nuevo Congreso. ¿Cuál es la mejor opción? No lo sabemos. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que la existencia de una convención constituyente tendrá doble de gastos públicos. Obviamente. Si nadie va a trabajar gratuitamente, entonces es un trabajo que las personas van a ser asalariadas por eso. Entonces, si yo opto por una convención constituyente, yo estoy asumiendo el gasto que van a funcionar dos congresos, por decirlo así, dos cámaras políticas a la vez, ¿no es cierto? Porque, en definitiva, se va a pagar un salario, a un sueldo a las personas que van. Y esa estructura, obviamente, que también va a tener todos los auxiliares que ellos necesitan para redactar esa constitución. Entonces, mi compromiso también con los gastos públicos al momento que yo voto, también va a estar inserto ahí. Si yo prefiero asumir el gasto, con convención constituyente. Si yo prefiero que el Estado no gaste tanto con eso, convención constituyente mixta, ¿no es cierto? Bueno, las técnicas de referendo. El pastor Molina no lo ve muy bien. Bueno, entonces, vamos nosotros, como comunidad, como miembros de la sociedad, participar directamente en el texto de la nueva Constitución? No, directamente no. Yo solamente voy a tener dos mecanismos de participación. El primero, no, tres, vamos a poner así: plebiscito. Voy a poder decir si yo quiero o no una nueva Constitución. Puedo, en el caso de la Convención Constituyente total y la Convención Constituyente mixta, elegir candidatos, que debo hacer conscientemente. Y en el punto número 3, voy a tener el deber, en el caso de que él sí gane,
votar en el plebiscito de ratificación. Esos serán los únicos mecanismos que yo voy a poder participar. Yo voy a poder enviar cartas, iniciativa popular para presentar, todavía eso no está claro. ¿Ya? Pero quiero explicar a ustedes lo que podría haber sido. Mira, existen dentro de las asambleas constituyentes 3 mecanismos de participación popular, que son la iniciativa popular, el veto popular y el referendo. La iniciativa popular, entonces, son mecanismos de democracia directa, donde una porción del electorado, no es una persona sola, un grupo de personas puede presentar a ese parlamento o a esa asamblea constituyente textos y propuestas, y con la obligación de que sea votado como si fuera presentado por uno de sus miembros. Entonces, esa iniciativa popular, primero que ella no está en ninguna legislación en Chile, no está en la cultura del sistema político chileno, la participación directa popular, y no ha aparecido en ninguna de las discusiones. Entonces, una de las preguntas que nosotros discutimos antes de hacer esa clase es: ¿nosotros vamos a poder participar, proponer, discutir? No, ¿ya? Entonces, eso que quede claro. Después nosotros tenemos el veto popular. El veto popular es un mecanismo que se denomina de democracia semidirecta, que permite al pueblo, previa petición formulada, oponer su negativa a una ley o un determinado texto por el Parlamento o por la Asamblea Constituyente. Si no hay oposición popular en el plazo, la ley entra en vigor. Eso tampoco no va a estar. Ya no se fue discutido, nunca ha aparecido en el sistema político chileno, entonces eso tampoco no va a estar. ¿Qué quiere decir? Si la Convención Constituyente está debatiendo algún texto que afecta a nosotros dentro de la minoría que nosotros representamos, religiosa, nosotros no vamos a poder presentar ninguna objeción de modo directo y efectivo. ¿Ya? El único mecanismo después va a ser el plebiscito de ratificación, que uno podría entonces decir que no a ese texto. ¿Ya? Eso sería el único. Y después el referendo, que es lo que sí va a haber. El referendo es ese plebiscito ratificatorio, ¿ya? Que significa entonces la expresión del cuerpo electoral após el proceso, cuando el texto esté completo y sea aprobado dentro de la Convención Constituyente, nosotros vamos a poder decir: apruebo el texto o rechazo el texto. ¿Ya? Eso sería entonces la única participación que nosotros vamos a poder tener sobre el contenido, pero no vamos a poder discutir texto a texto, directamente, organizadamente. Y ahí entonces el plebiscito ratificatorio, que va a ser obligatorio para nosotros. La famosa hoja en blanco. La hoja en blanco fue muy discutida en todas las columnas del Mercurio, en todas las columnas de la Tercera. Todos los cientistas políticos, todos los colegas académicos hablaron sobre la hoja en blanco. Hay un miedo muy grande sobre la hoja en blanco. Pero las características como están planteando la Convención Constituyente, podemos decir que ella es autónoma y soberana. A la excepción de este último párrafo que nosotros copiamos del texto que fue inserido en la Constitución, que dice: el texto de la nueva Constitución que se somete a plebiscito deberá respetar el carácter de la República, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Es el único límite que tendría la Convención Constituyente. Sobre todo lo demás, ella puede volver a reestructurar, modificar, crear o extinguir instituciones de nuestro Estado, porque ella va a ser autónoma y soberana. Sobre el contenido,
de que si será discutido, no se va a poder presentar acciones judiciales en contra de eso. Entonces ella va a tener plena autonomía para extinguir, crear, puede pensar cómo va a ser el Poder Judicial de aquí para adelante, puede pensar cómo va a ser el sistema presidencial. Por ejemplo, en Suiza es un consejo, Suiza funciona muy bien como la iglesia presbiteriana, ellos tienen un consejo presidencial, como si fuera un consistorio presidencial. ¿Será que nosotros queremos un consistorio presidencial o queremos uno solo? Podemos nos repreguntar dentro de una nueva constitución y eso va a estar permitido. Lo que no va a estar en juego son el sistema de república, o sea, no vamos a hacer monarquía, no vamos a hacer monarquía, no vamos poder, y eso sí es una virtud para nosotros, que el régimen democrático, porque el régimen democrático supone el pluralismo, y el pluralismo es lo que nos permite estar aquí hoy día, y también las sentencias judiciales firmes y los tratados internacionales. También los tratados internacionales de derechos humanos también nos protegen, entonces también estaríamos en ese sentido guardados, ¿no es cierto? Pero la verdad es que todo el sistema judicial, vamos a tener Contraloría, puede ser que sea Tribunal de Cuentas, puede ser que no sea Contraloría. Vamos a tener un sistema de nombramiento de los ministros del sistema judicial como son, puede ser que se modifique, puede ser que la Corte Suprema tenga más miembros o menos miembros, puede ser que el Tribunal Constitucional se modifique, puede ser que se extinga, puede ser que se recree, que se mejore. Entonces, todas las instituciones que nosotros hoy día conocemos, con las potestades y facultades que tienen, pueden ser revistas, remodeladas, modernizadas o extintas incluso. Entonces, eso va a estar permitido dentro de una nueva constitución. Y ahí dice, mira, la convención no podrá intervenir ni ejercer ninguna función o atribución de otros órganos o autoridades establecidas en esta constitución o leyes. Entonces, una pregunta que ustedes podrían hacer es, ¿y mientras se hace una nueva constitución? ¿Qué va a pasar con la constitución que existe? La constitución que existe ya va a tener vigencia hasta el último momento, ¿ya? Y posiblemente va a tener un periodo de transición para se implementar la nueva constitución. Entonces, el Estado tal como conocemos, hasta que sea promulgada la nueva constitución, va a permanecer. Y aquí está el compromiso de eso. La convención no podrá intervenir ni ejercer ninguna otra función o atribución de otros órganos o autoridades establecidas en esa constitución. Aquí también el sistema quiso se distinguir de Venezuela, y yo creo que de Bolivia, que no tengo tanta certeza, pero de Venezuela, donde la Asamblea Constituyente tenía otras potestades que no solo la de redactar una nueva constitución. La Asamblea, la Convención Constituyente chilena, como está diseñada aquí, la única facultad que ella tiene es la de elaborar un texto constitucional. Ella no va a poder intervenir. A pesar que nosotros sabemos que eso redactado es una cosa y dentro del juego político es otra. Entonces, ahí vamos a tener que, si es que escogemos una nueva constitución, pasar por ese periodo que va a ser un periodo también de choques, roces y debates políticos muy, muy fuertes, ¿no es cierto? Ahí, mientras no entre en vigencia la nueva constitución en la forma establecida, esta constitución seguirá plenamente vigente, sin que pueda la convención negarle autoridad o modificarla, ¿ya? Entonces, si es que exista la necesidad de la modificación de la constitución, el Congreso deberá hacerlo. Hubo voces que ha mencionado que se podría cerrar el Congreso durante ese periodo. Y eso no sería posible, porque cerrar el Congreso mientras se redacta una nueva constitución va en contra de este texto y va en contra del régimen democrático, ¿no es cierto? Entonces, eso no debiera ser posible. Y ahí dice también que mientras esté en transición, ¿eh? Ese periodo de transición entre una constitución y otra,
La soberanía reside esencialmente en la nación y es ejercida por el pueblo a través de plebiscitos, elecciones y las leyes que determina y también las autoridades que esta Constitución establece. Le quedará prohibido a la Convención, a cualquiera de sus integrantes o una fracción de eso, atribuirse el ejercicio de la soberanía asumiendo otras atribuciones que expresamente le reconoce esa Constitución. O sea, jamás la Convención Constituyente va a poder tomarse atribuciones en representación del pueblo, ¿ya? En ese sentido. Entonces, ahí queda lo que sí fue redactado sobre la hoja en blanco. Más que eso, son suposiciones y especulaciones, ¿no es cierto? Sobre eso fue lo que fue redactado sobre la hoja en blanco. Fuera de ese marco, la Convención Constituyente puede hacer lo que quiere. Puede determinar un sistema de salud gratuito y universal y extinguir las ISAPRES. Va a poder redactar eso, pero solo va a valer solo va a vigir después de promulgada la Constitución. ¿Va a poder extinguir las AFPs? No, porque el sistema de AFP no está en la Constitución. ¿No es cierto? No más TAG. ¿La Constitución va a poder extinguir el TAG? No, porque eso no está reglamentado por la Constitución. Entonces, muchas de las campañas, que eso también es que aparecen de manera oportunista para reivindicaciones particulares, ellas van a aparecer en ese juego político de una transición constitucional y es natural. Pero por ejemplo, esos dos ejemplos, deben tener muchos, los dos ejemplos que tenemos aquí, no van a aparecer en la nueva Constitución. Entonces, si yo no quiero más TAG y si yo no quiero más AFP, no es aquí que yo tengo que modificar. Sí, el sistema de salud, sí. ¿Ya? Entonces, ahí la consideración del sistema de salud como la salud es considerada un derecho fundamental dentro de nuestra Constitución. El problema de la judicialización del derecho de la salud por medio del recurso de protección como derecho social autoaplicable. Eso que es autoexigible, que de inmediato yo lo puedo exigir, eso no está en la Constitución. El derecho a la salud actualmente responde más a una norma programática, ¿no es cierto? No una norma autoejecutable. Si bien es cierto que hay decisiones de la Corte Suprema que ha entendido de modo un tanto diverso. ¿Cuánto tiempo vamos a usar para redactar una nueva Constitución? Eso es muy importante, porque lo que dice ahí es mentira. Perdóname que les diga así, pero yo no estoy convencida de eso. Y yo les voy a explicar, porque ahora sí vamos a hablar de los 2/3. La modificación, la reforma a la Constitución para establecer la posibilidad de crear una nueva Constitución ha establecido un plazo de 9 meses para crear un nuevo texto constitucional. Eso sería posible si no hubiera los 2/3. Los 2/3 y 9 meses van un poco en choque, porque va a ser muy difícil entrar en acuerdo por 2/3 a cada uno de los puntos de la Constitución para terminarla en 9 meses. Que son prorrogables parece 3 meses más, no sé, ¿ya? Entonces, una sola vez por 3 meses. Entonces, un año sería muy difícil lograr, porque ya imaginaron cuando llegar a discutir el derecho a la salud. Va a ser una pelea del principio al fin, ¿no es cierto? La protección del derecho del trabajo, cuando llegue en ese momento, la discusión va a ser muy apurada y muy fuerte. Entonces yo veo con dificultad. A mi gusto, yo tuviera hecho mayorías simples por cada parte del texto y 2/3 al final para el proyecto final, para el plebiscito ratificatorio. Pero los 2/3 todavía pueden quedar al margen del reglamento que se va a hacer dentro de la
el reglamento de funcionamiento de la Convención Constituyente, dentro de la Convención Constituyente, eso puede ser aprimorado. Pero el acuerdo de paz ya quedó fijado los 2/3. Después la mesa técnica se quedó presa los 2/3 y ahora ellos se van a quedar presos los 2/3. Entonces, yo veo con mucha dificultad, y eso pasó en Bolivia. En Bolivia quedó un año sin aprobar nada del texto, porque mientras la presión social esté en las calles, los convencionales, que son las personas que nosotros vamos a elegir para votar el texto, pueden ser impedidos de entrar dentro de la casa, o sea, dentro del Parlamento, por una protesta, porque yo no veo que va a ser fácil. Hoy día vamos a votar el derecho a la salud, que las manifestaciones sociales, si es que no están de acuerdo con el texto que va a venir, dejen que eso fluya naturalmente. Entonces, yo veo con un poco de dificultad el tiempo con el quórum para la aprobación, pero eso es una opinión personal, ¿no es cierto? La redacción está aquí y la redacción dice que la convención va a redactar y aprobar una propuesta de texto de nueva constitución en el plazo máximo de 9 meses, contados desde su instalación, el que podrá prorrogarse una sola vez por 3 meses. La mencionada prórroga podrá ser solicitada por quien ejerza la presidencia de la convención o por un tercio de sus miembros, y ahí explica, ¿no es cierto? Una vez redactada y aprobada la propuesta por la convención se disolverá de pleno derecho. ¿Ya? Una vez entonces, fin del plazo de un año, o una vez aprobado el texto, ella debería entonces ser disuelta, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos a lo que nos interesa. ¿Qué podría pasar hacia nosotros? Bueno, nosotros, como minoría que representamos religiosa, nosotros sí vamos a tener, ahora yo no digo como profesora, digo como presbiteriana, nosotros vamos a enfrentar algunos temas si es que se aprueba. Nosotros tenemos garantizado el pluralismo por la democracia, pero los matices de los juegos entre derechos fundamentales, nosotros podemos estar vulnerables a determinados temas. Por ejemplo, un tema que es relevante para la convicción religiosa es el derecho a la vida. El derecho a la vida en esa constitución, él está redactado de una manera que está muy bien protegido, pero la legislación vino entonces matizando ya el derecho a la vida, y podría venir entonces una nueva constitución, eso de forma mucho más evidente. Entonces podría ser que a nosotros no nos parezca bien, ¿no es cierto? Los matices al derecho de la vida, porque la vida para nosotros es algo fundamental. Nosotros tenemos como grupo también una baja representatividad política, entonces tampoco no tenemos garantía de que las voces electas van a poder dentro del juego defender los intereses religiosos, y también tenemos problemas de la vigencia de la libertad de conciencia ante a otros derechos, en el sentido de cómo va a dar la protección de la libertad religiosa, de la libertad de convicción, de la libertad ideológica dentro de la Constitución. Porque si, por ejemplo, pasa lo que pasó en Francia, que el Estado se define como laico, y el laico y la laicidad entonces ya parte a ser estricta, porque nuestro Estado es laico, pero cuando esa laicidad queda de un modo muy estricto, donde no podemos tener colegios, por ejemplo, con ideología o ideario cristiano, entonces podría ser que eso sea una amenaza, ¿no es cierto? En el proyecto de Bachelet ya venía algunos matices sobre el derecho a la vida, muy suaves, ¿no es cierto? Que eso no fue tan discutido por el momento político en que se dio, pero eso serían las mayores amenazas. ¿Cuáles serían las
los mayores beneficios. Los mayores beneficios para nosotros hoy día, si es que viene una nueva constitución, era redefinir o posicionar la libertad religiosa dentro de ese nuevo Estado. ¿No es cierto? La libertad de conciencia, la protección de las libertades dentro de ese Estado y también del respeto al pluralismo. Entonces, en ese sentido, podría ser una ventaja, pero nosotros todos debemos ponderar muy bien a la hora entonces de votar. Yo espero que tenga sido de utilidad para ustedes. No sé si ya están muy aburridos, pero me quedo a la disposición para responder cualquier pregunta si es que sé la respuesta.